¿Tenemos imagen? Sí, sí, doctor, sí se puede ver. Bien. Bien, jóvenes. Hasta el momento hemos revisado todos los huesos que conforman el cráneo y a su vez también lo mismo con la estructura de la cara. Los hemos revisado individualmente. Pues ahora lo vamos a revisar todos los huesos articuladamente y obvio dando lugar a una serie de estructuras y dentro de ellas una destaca sobremanera. Podría preguntar, ¿cuál es esa que destaca sobremanera en la conformación del esqueleto del cráneo? Quispe Huerta. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenos días, doctor. Disculpe, tuve problemas con mi micro. Buenos días. A ver, su respuesta, muchacho. No sé si me podría repetir la pregunta porque como le dije, tuve problemas con el micro y con el audio. Bueno, buscaremos a otro más atento. Quispe Mamani. Jocelyn. Sí, doctor, buenos días. ¿Podría ser huesos esfenoides? Buenos días. Cuando revisamos todos los huesos articuladamente, así les referí, lo único que nos interesa y lo único que conforman cuando se articulan es el esfenoides. Que es diferente que se preguntase en torno a qué hueso predominantemente giran las articulaciones. Y obvio los demás huesos. Ahí sí le des todo esto. Jocelyn sería la respuesta a la que tú acabas de comentar. ¿Algún voluntario? Fernanda Soto. Sí, profesor. Buenos días. No Buenos días. sabría la respuesta, profe. Cónchale. ¿No hay voluntario? Jóvenes, no estamos caminando bien, ¿ah? Así. No hay preocupación de parte de ustedes. Esa es la evidencia. Bueno, pero eso ya es tema de cada quien. Producto de las diferentes articulaciones que hay en la caja craneana, ya estoy diciendo una conformación,
Y para que sea más entendible lo que voy a describir, cuando se articulan los diferentes huesos jóvenes, se conforma todo esto, que en conjunto es el macizo cráneo-facial. Y producto de esa articulación se forma una gran cavidad, que les dije que es la que resalta sobremanera, que es la cavidad craneana, que obvio no se ve aquí como cavidad, puesto que hay que hacer un corte a este nivel y después retirar todo esto que se llama calota en sí, y lo que se ve internamente, eso es lo que constituye la cavidad craneal. Cavidad estrictamente de conformación ósea, con articulaciones no móviles, sinartrósicas, y por tanto es una cavidad no extensible, no expansible, tan igual como la cavidad orbitaria o cavidades orbitarias y cavidades nasales. Llamen de otras fosas que también se forma producto del armazón óseo de la cabeza y de la cara. Ahora, ¿por qué el comentario que son cavidades no extendibles? Significa eso que habrán cavidades, obvio, no en el macizo craneofacial, que tengan esta propiedad de expandirse, cambiar de volumen, cambiar de diámetro. ¿Alguien puede responder? Angie Tapia. Nadie, chicos. Doctor, disculpe, si Señorita hablamos Elia. de articulación que pueda moverse, ¿podría ser la temporomandibular? ¿Quién habla? Mariela Ticona, doctor. A ver qué decía Mariela. Bueno, si hablamos de alguna parte dentro de la conformación del cráneo como conjunto y alguna articulación que permite como expandirse o cambiar hasta cierto punto la posición o forma, podría ser la temporomandibular al momento de la masticación, etcétera. Pero yo le estoy diciendo, habrá otras cavidades en otro sitio que tengan capacidad de cambiar de diámetro, cambiar de volumen, o aumentar y disminuir su diámetro. Esa es la pregunta. Yo no les he hablado de articulaciones. Estamos en cavidades. Esto que les estoy preguntando, jóvenes, son temas de la primera unidad. Y eso ha sido referido cuando, por ejemplo, les he hablado de cavidad torácica, cavidad abdominopélvica. ¿O no les he hablado de esos jóvenes? Mariela, Sí, doctor, sí nos ha ¿podría comentado. responder? Por eso les digo, pues jóvenes, no están estudiando así. Y después ponen el argumento que corto el tiempo, que las preguntas son largas, que las respuestas no se dejan leer. No es así, jóvenes. Comprobadísimo con lo que acabo de referirles. Entonces, las últimas cavidades que he comentado, cavidad torácica, cavidad abdominal, son expandibles. ¿Y por qué? Porque tienen en su estructura de conformación huesos y músculos. Inclusive la pared abdominal, jóvenes, es prácticamente sus paredes a expensas de ¿qué? De tejido blando, músculo. Pero acá no. Todo es hueso. Ahora, que exocranealmente, nuevo término no tan desconocido, que tenga recubierta de masa muscular, sí, pero dentro de estas cavidades no hay musculatura o tejido blando, excepto aquí en los globos oculares, pero esos globos oculares, tiene músculos, sí, pero son músculos que no van a cambiar para nada el diámetro de la cavidad en sí. Están relacionados con los globos oculares propiamente dichos.
Entonces, cuando se habla del cráneo en su conjunto, se habla de una superficie exocraneal y una superficie endocraneal. Entonces, esto es exocranealmente, ya les he precisado algunas fosas o cavidades. Esto es superoanterior, ¿no es cierto? Superoanterior. Y también hay detalles anatómicos en la base del cráneo exocranealmente. Base de cráneo exocranealmente. Y para hacer esta revisión, obvio que tiene que retirarse la mandíbula, que es el único hueso móvil que tiene la conformación del macizo craneofacial. Entonces, esto es base de cráneo exocraneal. Si les remarco así, es porque hay una base de cráneo endocraneal. Y para eso debe hacerse un corte más o menos siguiendo un trazado de línea en esta posición, desde las eminencias frontales hasta la protuberancia occipital externa. Y entonces, producto de este corte, ¿qué se hace? Se retira toda esta superficie que se llama calota y recién permite ver las estructuras que hay endocranealmente. Y sirva esta imagen para ya referirles a algunas fosas que también vamos a revisar en la mañana de hoy, aparte de cavidades. Fosa temporal, por debajo del arco cigomático, obvio, va a estar la fosa infratemporal, y por dentro de esta fosa última que les acabo de comentar, digamos, dirigiéndose medialmente a la conformación del macizo craneofacial, va a estar la fosa pterigopalatina, que es una de las últimas que vamos a revisar. Entonces, detalles anatómicos aquí, simplemente hay líneas, rugosidades, obvio, suturas entre los diferentes huesos del cráneo, y que esto va a estar recubierto ¿de qué? De un solo músculo, el músculo epicraneano. Y este músculo epicraneano solamente tiene dos porciones pequeñitas de músculo en la región anterior y posterior, y todo lo demás en su conformación es tejido aponeurótico. Por eso es que le llaman también esto el músculo epicraneano o la galea aponeurótica. Entonces, hacemos el corte, retiramos esto, ¿no es cierto? ¿Qué vemos en esta superficie internamente? ¿Qué vemos? O endocranealmente, esto, jóvenes. ¿Cómo se llama esto, Mariela? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Cómo se llama esto? Primero nos ubicamos. ¿Qué hueso es, Mariela? Ay, perdón, doctor. ¿El frontal? Frontal. Sigue. ¿Parietal? Parietal. Sigue. Occipital. No escucho. Occipital, doctor. Occipital. ¿Y qué es esto, Mariela, del frontal? ¿Sería una elevación, una cresta, doctor? Cresta frontal, pues jóvenes, cresta frontal. Y acá no está esquematizado, pero tendría que estar la apófisis crista galli. Estas son las eminencias que tiene a este nivel del frontal, constituyendo a su vez parte de lo que es el techo de la órbita o pared superior. ¿Y esto qué cosa es, Mariela? Una, dos y tres en el centro. ¿Se En refiere a la la cresta frontal y en parte del apófisis crista galli se inserta la dura madre, y la estructura que se inserta ahí se llama la hoz del cerebro. Decía Mariela, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo, doctor. Sé que... Alguien que recuerde, jóvenes, porque esto yo se los he dicho en clase cuando hemos revisado individualmente los huesos. Y les remarqué, miren esta estructura que más adelante lo vamos a revisar, y esta otra. Doctor, ¿sería el surco del seno venoso? Te escucho. ¿Quién El habló? surco del seno venoso. Sí, pero estoy preguntando quién habló.
Denis Quispe, doctor. ¿Quién? Denis Quispe. Vale, muy bien, Denis. Sí, jóvenes. Es el surco del seno longitudinal o venoso, como dice su compañero, que al final es lo mismo. Todo esto es el seno longitudinal superior. Y obvio, cuando ya está en dirección con el occipital, miren ustedes cuán declive es, jóvenes, así. Esto es superior, esto es inferior, está en posición normal ahí el macizo craneofacial. Entonces, por tanto, este es el seno longitudinal inferior, este de acá. Pero, ¿qué más vemos adyacente a todo esto? Aparte de las articulaciones entre estos huesos que están observando ustedes. Acá hay otra sutura, por supuesto. ¿No es cierto? Ven en la superficie de los huesos unas impresiones. Sí, son las impresiones que dejan las arterias a ese nivel, porque por ahí transcurren y aparentemente les sirve como elemento de protección. Y que después como unas fositas pequeñas. Esas son las fosas aracnoideas. Fosas aracnoideas que también tienen que ver con las hojas meningias y específicamente quienes se van a ubicar acá, esto son estructuras relacionadas a las envolturas que tiene la masa encefálica para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es lo que tiene endocranealmente la misma calota o bóveda. Pero donde hay más detalles anatómicos, jóvenes, donde hay más detalles anatómicos, es, vuelvo a la imagen acá, en lo que hay internamente, pero hacia abajo. Entonces, eso se llama base de cráneo endocranealmente. Base de cráneo endocranealmente. Anterior, posterior. Todo esto constituye el piso de la bóveda craneana, para que lo puedan entender mejor. Y ustedes están viendo que hay como unas fosas, unas más pronunciadas que otras. Entonces, como esto es anterior, esta estructura que estoy remarcando así, o esta porción, es la fosa craneal anterior. Lo que voy a remarcar, o lo que lo he representado hoy entre línea roja y línea azul, y obvio simétricamente al otro lado igual, fosa craneal media. Y finalmente lo que queda por detrás, la fosa craneal posterior. Entonces, anterior, media y posterior. Entonces, ahora, ¿quiénes o qué huesos, así en general, inmersos en cada una de estas fosas? Obvio, en la anterior, frontal o parte del frontal, la apófisis crista galli y esta porción del... ¿Qué hueso es este, Denis? El hueso etmoides. Vale. ¿Y qué superficie exactamente es esta del etmoides que tiene Su estos lámina orificios? cribosa. Vale. ¿Es vertical u horizontal? Horizontal. Vale, horizontal. Entonces ahí tienen, jóvenes, la superficie superior de la lámina horizontal o cribosa del etmoides. Y luego también las alas menores del esfenoides. ¿Y qué huesos hay en la conformación de la media? Igual las alas mayores del esfenoides, el cuerpo del esfenoides. ¿Y cómo se llama esta estructura así, Denis, trazada sobre esta superficie de ese hueso? Primero, ¿qué hueso es? El temporal. Y sería su Temporal. porción, Y donde está trazada justamente la línea azul, ¿cómo se llama? mm, la porción petrosa del temporal. Sí, muchacho, todo esto es petrosa, todo esto, o timpánica, todo. Pero donde está la línea justo, ¿cómo se llama? Mm, No, no ¿Está arriba recuerdo, o doctor. abajo? Ah, ¿Elevado? Te estoy dando la pista, Denis. eh, será Es por la el línea vértice petrosa. del peñasco del temporal.
No es. Eso es, jóvenes. El borde superior del peñasco del temporal. Eso está señalando ahí. Pero estábamos en huesos. Alas mayores, cuerpo y el temporal, pero el temporal es su escama y la cara anterosuperior. ¿Y qué huesos hay en la fosa craneal posterior? Obviamente el occipital y lo que queda del temporal, que es la cara posterosuperior. Entonces, de ser así, jóvenes, está en la mía. Esto, ahora vayamos a los límites. Límite anterior de la fosa craneal anterior. Obvio, la superficie endocraneana, específicamente la escama del frontal, y algunos dicen donde cambia de dirección y ya se convierte en la porción horizontal. Ese es el límite anterior. Y el límite posterior está constituido por el borde posterior, algunos dicen el borde libre posterior de las alas menores del esfenoides. Luego, ¿cuáles son los límites de la fosa craneal media? El límite anterior, el mismo que les acabo de comentar. Y el posterior, el borde superior del peñasco del temporal. Luego la lámina cuadrilátera que tiene aquí el esfenoides, al otro lado igual se supone. Y por detrás, el límite anterior de la fosa craneal posterior, es esta última que les acabo de comentar. Y aquí va a estar la superficie endocraneana del occipital. Algunos comentan que el punto de referencia es la protuberancia occipital interna. Por eso es que predominantemente, en la fosa craneal posterior, lo que se observa son las fosas cerebelosas. Entonces ahí tienen delimitado las tres fosas, los huesos que conforman, y lo que falta es revisar en cada una de estas fosas, que es lo que vamos a hacer a continuación, qué detalles anatómicos encontramos en cada una de estas fosas. Lo mismo acá, jóvenes. Fosa craneal anterior. Fosa craneal media. Y finalmente la fosa craneal posterior. Esto es base de cráneo endocranealmente. Lo mismo aquí, pero aquí no tienen los dos lados de la base del cráneo, sino simplemente se tiene una mitad, con la intención de ¿qué? De ya ir identificando algunos detalles que tiene cada una de estas fosas. Así, por ejemplo, ¿qué detalle hay en la fosa craneal anterior? La cresta frontal, la apófisis crista galli y la lámina cribosa del etmoides. Y esta superficie horizontal que tiene el etmoides tiene así como una excavación longitudinal de anterior a posterior, justamente es así para dar ahí espacio de alojamiento. Una de las estructuras que conforman la vía olfatoria, que es el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Y ahí ustedes tienen la línea de demarcación, jóvenes, que constituye el límite posterior de la fosa craneal anterior y la otra línea que está punteada aquí y de repente mejor identificada que en los anteriores esquemas, es el borde superior del peñasco del temporal y la lámina cuadrilátera para la fosa craneal media. En la fosa craneal media,
medialmente. ¿Qué vemos? ¿Cómo se llama esto? Chicos, ¿cómo se llama? Doctor, es Nadie. la ¿Quién está hablando? fosa hipoficiaria, doctor. Rodrigo Carballo. La silla turca y en el fondo la fosa hipoficiaria propiamente dicha. Y esta silla turca tiene como estructuras que delimitan la misma, por emplear los términos así sea entendible para ustedes, apófisis clinoides anteriores, que son dos, y las apófisis clinoides posteriores. Por delante, en esta superficie está el tubérculo hipoficiario. Por delante del tubérculo está este canal que ustedes ven ahí. Algunos le dicen simplemente canal óptico, pero hay otros textos y yo lo identifico mejor como quiasma óptico. ¿Por qué? Porque aquí se va a producir la decusación parcial de las fibras que vienen a través del agujero óptico, que es el nervio óptico. Entonces, quiasma óptico. Adyacente y lateral a este surco, un agujero, el agujero óptico, que después más adelante se va a continuar con el conducto. Si decimos óptico, tiene relación con una cavidad que está acá, que es la cavidad orbitaria. Lateralmente a esto y entre el borde libre que tiene el ala menor del esfenoides y el borde anterior libre que tiene el ala mayor del esfenoides, ven un espacio blanco ahí. Esa es la hendidura orbitaria superior. Lateralmente al cuerpo y obvio a la glándula hipófisis, que hay un surco. Por ese surco, jóvenes, va a estar el seno cavernoso y también la arteria carótida acompañada de otros nervios. Y igualmente a través de esta hendidura orbitaria superior van a transcurrir tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal, que son nervios que van a inervar músculos extrínsecos del globo ocular. Más lateralmente al cuerpo, ya entrando en la conformación de las alas mayores del esfenoides. Mejor lo vemos en otro esquema. ¿Qué encontramos, jóvenes? Aquí nos hemos quedado la hendidura orbitaria superior. Aquí están las apófisis clinoides anteriores y aquí las apófisis clinoides posteriores. Por debajo, pero ya entrando en la conformación de la base de implantación que tienen así de las alas mayores al cuerpo de los esfenoides, ¿qué encontramos? El agujero redondo mayor. Y por este agujero redondo mayor que después se va a convertir en conducto, ¿qué transcurre? La segunda rama del quinto par craneal nervio maxilar, que después va a llegar a la fosa pterigo-palatina, que vamos a hablar más adelante. Lateralmente a este agujero redondo mayor que encontramos el foramen oval, más pronunciado, mejor identificado, porque tiene una dirección prácticamente casi vertical este agujero, mientras que el otro como que se va hacia adelante, por eso es que eso no se ve así en esta imagen. Y por este agujero oval también transcurren estructuras importantes, como por ejemplo la tercera rama del quinto par craneal, que es el nervio mandibular y su accesorio. El nervio petroso también está por acá. Lateralmente a este agujero oval, que encontramos el agujero espinoso que va a estar en relación con la arteria meningea media. Y siguiendo prácticamente casi una dirección a la altura donde estaba el agujero redondo, el redondo mayor, que encontramos otro orificio, pero ya esto en la conjunción de lo que es este borde de la ala mayor del esfenoides y la superficie del temporal. O sea, por eso es cuando hemos revisado el hueso individualmente, este agujero no lo hemos descrito, o si lo hemos descrito es parcialmente. Y es el agujero rasgado anterior. Y a través de este nervio rasgado anterior transcurre el nervio vidiano. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros detalles aquí? Lateral
a este último que hemos comentado, ven una mancha ahí, sí, pero no es una mancha, jóvenes. Es el orificio carotidio interno. Y obvio, hacia abajo y posterior está el conducto carotidio, y el extremo de este conducto carotidio, ya en la base del cráneo, exocranealmente, es el agujero carotidio externo. Entonces ya estamos describiendo los detalles que tiene. ¿Qué superficie es esta, Denis, del temporal? Porque ya no estamos en esfenoide, estamos en ¿qué superficie? La línea, Te escucho, muchacho. la línea superior del peñasco. No, no. El borde superior está acá, jóvenes. Y por ahí transcurre, ahí está el surco petroso superior. Es otro nervio, en un canalito ahí. Pero yo estoy hablando de esta superficie. Y este es lo más elevado que tiene esa superficie temporal. Acá hay dos agujeritos y después hay un surco, dos surcos ahí. ¿Qué superficie es? Les pregunto porque eso también ya lo hemos revisado cuando hemos comentado del hueso individual, que es el temporal. Y también en antes les he hecho recordar. Es la cara anterosuperior de la porción timpánica del temporal. Y en esta cara que vemos, y entonces recordar simplemente lo que ya hemos comentado, jóvenes, cuando hemos hablado de temporal. Está el hiato del orificio del nervio petroso mayor, menor y su conducto respectivo. Luego, más lateralmente, esta eminencia, que es la eminencia arcuata, y por detrás de esto vamos a encontrar otra superficie casi parecida, que es la parte más elevada que tiene el oído interno, específicamente para el canal semicircular superior. Entonces, ahí los detalles anatómicos, jóvenes, de la fosa craneal media. Y como ustedes han ido viendo, esto, desde el punto de vista óseo, solamente sería factible, digamos, no es suficiente, mejor así, saber de qué es el foramen redondo mayor, oval, espinoso, el rasado anterior y el conducto carotidio interno, sino desde ahora ya debe ir estableciéndose esto, qué estructuras transcurren. En términos generales, las estructuras que transcurren siempre es nervio, arteria o vena. Estamos jóvenes, entonces son estructuras que permiten la salida o el ingreso de estructuras de la cavidad craneana. Fosa craneal posterior. Medialmente, obvio. ¿Cómo se llama esta superficie del occipital? Y que obvio se va a articular con esta superficie del esfenoides. El clivus, doctor. ¿Perdón? El clivus. ¿Ya? ¿Quién habló? Rocío. ¿La delegada? Sí, doctor. Y despertaste, Rocío Isabel. Sí, hija, está el clivus ahí, pero todo esto en conjunto, chicos, es la porción basilar del occipital. Y esto es endocraneal, acuérdese. El clivus es endocraneal y acostadito hay unos surcos, el surco para la arteria basilar. Nos vamos a la región lateral. En la cara póstero superior del hueso que hemos comentado antes, temporal, ¿qué encontramos? El primer detalle anatómico que encontramos es medialmente que la fosita para el ganglio de Geyser. Está a este nivel, predominantemente en la cara antero superior. Lateralmente, ¿qué vamos a encontrar? Este orificio, jóvenes. Ese es el hiato
u orificio acústico interno. ¿Estamos? Y por aquí van a transcurrir dos nervios, el séptimo y el octavo par craneal. Luego, por detrás vamos a encontrar el acueducto del vestíbulo. Y el acueducto del vestíbulo tiene relación con ¿qué? Con el líquido endolinfático que hay en el oído interno en relación con los canales semicirculares y que después se va a poner en comunicación con el líquido cefalorraquídeo que hay en uno de los espacios producto de la conformación de las diferentes hojas meninges que recubren la masa encefálica. ¿Listo, jóvenes? Ahora, por detrás de este poro, también le llaman poro acústico interno, ¿qué encontramos? El agujero yugular. Y por este agujero yugular transcurren varias estructuras. Noveno par craneal, décimo par craneal, el 11º que es el espinalo accesorio, la arteria meningia posterior. Y medialmente vamos a encontrar el agujero condilio anterior y por detrás del cóndilo que es externo vamos a encontrar el agujero condilio posterior, que está acá. Y después por detrás de toda esta estructura, jóvenes, que vamos a encontrar. ¿Cómo se llama esto? Rocío. El agujero magno. No recuerdan cómo se llama. Agujero magno, pues chicos, agujero magno. ¿Y esto, Rocío? El surco del... No, ahí no hay surco, Rocío. Es una elevación. Es la cresta occipital interna y esta es la protuberancia occipital interna. Los surcos que usted comenta, Rocío, está acá. Este es el surco del seno transverso o lateral, también le dicen, y que después se va a estar con esto, por donde va a transcurrir la arteria yugular. Y esto es la protuberancia occipital interna y se sobreentiende que por encima de esto va a estar lo que ya hemos visto en otros esquemas, que es el surco del seno longitudinal posterior. Entonces, ahí los detalles anatómicos de las tres fosas craneales. Inicialmente de estas fosas hemos dicho que son anterior, media y posterior, que tiene huesos en su conformación, que tiene límites establecidos y finalmente hemos revisado los detalles anatómicos que hay en cada una de estas fosas. Vuelvo a repetir, esto es endocraneal. Endocraneal. Aquí es el mismo esquema, jóvenes, pero de repente con menos letras para que ustedes lo puedan identificar mejor. Si hay alguna que no está identificada acá, pues lo complementa con el anterior esquema. Está lo mismo. Ahora, eso es endocranealmente. ¿Y qué hay en la misma superficie, pero exocranealmente? Exocranealmente. Y aquí, como hemos hablado de fosas, jóvenes, fosas anterior, media y posterior con sus respectivos límites, acá no podemos hablar de fosas, porque no hay esas características de comentar así. Se habla de una superficie anterior, de una superficie media y de una superficie posterior. En lo endocraneal sí habían estructuras anatómicas que permiten establecer límites casi definidos, pero en esta externa no hay. Entonces se hacen trazados de manera convencional. Por ejemplo, un primer trazado es a nivel de las espinas de los arcos cigomáticos, y la otra
donde está el vértice de la apófisis mastoides, porque por tanto esta línea se llama bicigomática y esta se llama bimastoidea. Para delimitar estas tres superficies, y en cada una de estas tres superficies, igual que huesos, vamos a encontrar conformando esta superficie, que otros inmersos en la media y finalmente que huesos en la región posterior. Y también lo mismo, ¿no? Ahí tienen los huesos y tienen los límites, que son convencionales. Y después revisar los detalles anatómicos. Entonces, ahora, para describir los detalles anatómicos de la superficie anterior, algunos lo trabajan de esto, retirando el maxilar, otros considerando el maxilar en sí. Ahora, ¿por qué lo retiren al maxilar? Porque el maxilar no es hueso conformante del cráneo, ya es hueso conformante de la cara. Entonces, si retiramos a este hueso maxilar, el primer detalle anatómico que encontramos en esta superficie anterior exocraneal, ¿qué cosas son? La espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del etmoides. Y también en la parte inferior del esfenoides, la cresta esfenoidal inferior. Lateralmente, obvio, van a estar acá las fosas nasales, más lateralmente el techo de la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Después vamos a ver parte de la fosa infratemporal, que vamos a ver parte de lo que es la fosa pterigoidea y los mismos agujeros que hemos comentado prácticamente en la fosa craneal media endocranealmente, y hacia atrás los cóndilos del occipital y el agujero condilio posterior, agujero magno. Y aquí ya no vamos a encontrar fosas cerebelosas. Vamos a encontrar la cresta occipital externa, la línea nucal inferior, la línea nucal superior, la protuberancia, como les vuelvo a decir, y esta parte también de la cresta occipital externa. La protuberancia está más arriba, por si acaso, no deja ver esto. Entonces, ahí los detalles anatómicos. Ahora, si consideramos al maxilar en la descripción, obvio, los detalles anatómicos van a variar un tanto. Ya no vamos a hablar de espina nasal del frontal ni lámina perpendicular, sino que vamos a hablar de la bóveda palatina. Y cuando decimos bóveda palatina nos estamos refiriendo a las dos apófisis palatinas que tiene el maxilar, la lámina horizontal del palatino y esta estructura que es nueva para ustedes, que son las coanas, que es la pared posterior de las fosas nasales. Y adyacente a esta, y como conformando parte de estas coanas, que vamos a encontrar las dos apófisis pterigoides, la medial y la lateral. En la región media o superficie media que vemos la misma apófisis del hueso occipital, pero aquí ya no clivus, sino tubérculo faringio. Y el lateral a este tubérculo faringio, unas fositas que le llaman la fosa navicular. Y este hueso, por si acaso, es el vómer, y aquí están las alitas que tiene el vómer. Y obvio, creo que comentarles que este es el canal incisivo, lo más anterior de la superficie anterior exocraneal, siempre y cuando se considere al maxilar en su descripción. Entonces, ahí está lo mismo, jóvenes, que de lo que les he comentado. Y de repente lo que no les he mencionado en esa superficie anterior es la arcada dentaria o la yuga alveolar del maxilar. Lo mismo que les he comentado hasta acá, y ahí está el agujero magno, tan igual como se veía en la superficie endocraneana, más nítidamente los cóndilos del occipital y el agujero condilio posterior. Lo mismo está resumido acá, jóvenes, exobase o superficie exocraneal de la base del cráneo, que tiene una superficie anterior trazado o comprendido entre
una línea imaginaria trazada desde la raíz de los arcos cigomáticos, línea bicigomática, y hacia atrás el límite posterior de la superficie media, otra línea imaginaria en las apófisis mastoides, por tanto es la línea bimastoidea. Entonces, hasta ahí tienen la descripción, jóvenes, de la base, del cráneo en sí. Hemos hablado de la calota en su superficie externa o exocraneal y también su superficie interna o endocraneal. Luego, a través de ese corte que ustedes han visto, donde prácticamente se retira la calota como si fuese un casco, y lo que está en esa base es la base del cráneo endocranealmente, y después hemos revisado la base del cráneo exocranealmente. En la endocraneal, 3 fosas, anterior, media y posterior, y en la exocraneal, esta última que hemos revisado, tiene una superficie anterior, una superficie media y finalmente una superficie posterior. Y en esta superficie posterior creo que obvié comentarles, muy aparte está la apófisis mastoides, que hoy es la primera estructura en la descripción. Lateralmente está esta estructura así, que es la ranura digástrica y la apófisis estiloides. La ranura digástrica ustedes ya saben que es para la inserción del vientre posterior del músculo digástrico. Ahora, ¿qué más hay de fosas o de otras estructuras conformantes producto del cráneo en su conjunto? Porque ese es el tema de la clase. Esta es una vista lateral, jóvenes. Ustedes están viendo aquí todos los huesos, obvio que son factibles de ver en esta toma, del macizo cráneo facial. Y aquí hay otro detalle producto del cráneo en su conjunto, lo que estoy remarcando ahí, que es la fosa craneal. Ahora, lo que vienen adelante, jóvenes, son fosas y cavidades. Las cavidades definitivamente son estructuras que tienen paredes definidas y no son cerradas, tan igual como ustedes han visto acá, jóvenes. Tienen orificios de comunicación. En el caso de otras estructuras, como por ejemplo esta que vamos a revisar, tiene algunas paredes establecidas, otras más o menos delimitantes nada más, y no son fosas cerradas. Tienen estructuras amplias o menos amplias de comunicación entre ellas, y no solamente entre ellas, sino con otras superficies. Bien, por ejemplo, la fosa temporal puede tener comunicación con la cavidad orbitaria o con el cráneo. Puede, digo, no estoy utilizándolo como ejemplo nomás, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos revisando. Entonces, esta fosa temporal así delimitada ¿tiene paredes? Sí se describen algunas paredes o límites. Límite anterior de esta fosa. El borde o apófisis ascendente del maxilar y la apófisis descendente que tiene su región lateral el hueso frontal. Aquí ambos forman como una especie de línea uniforme. Que después esta línea, cuando va ascendiendo, como que se separa en una superior y otra línea más tenue que es inferior. Y estas dos estructuras así referidas, la primera se llama la línea temporal superior y la segunda la línea temporal inferior. La línea temporal superior, obvio como el término lo dice, se va de superior a posterior. Y donde prácticamente desaparece esta línea es en una zona que se llama el terium, y que es una zona de confluencia de vértices del hueso occipital, parietal y el temporal. Y la otra, que es la línea temporal inferior, esa como que desaparece en la prolongación que tiene la apófisis cigomática hacia el hueso parietal. Entonces,
Este arco cigomático, si bien es cierto que tiene una raíz anterior y una raíz posterior, tiene una prolongación en la superficie donde se divide la porción escamosa y la porción mastoidea del temporal. Ahora, este es el límite superior. Tienes un límite anterior, un límite superior o superoposterior, que es la línea temporal superior. Externamente, jóvenes, externamente, prácticamente solamente hay ese músculo que les comenté inicialmente, el epicraniano. Inferiormente, jóvenes, no tiene un límite definido, más bien tiene una apertura. Y que esta apertura, dicen, esta apertura inferior de esta fosa estaría delimitado lateralmente por el arco cigomático, internamente por la cresta temporal, tiene está la mayor del esfenoides externamente. Entonces, tiene un orificio amplio de comunicación y ese orificio amplio de comunicación justamente con la fosa infratemporal que después vamos a describir. Ahora, ¿qué hay en esta fosa? ¿Qué encontramos? ¿Por qué se la describe? La estructura que encontramos en esta fosa es la arteria temporal, jóvenes, y la neurosis temporal del mismo músculo, perdón, la arteria temporal y músculo temporal con su respectiva aponeurosis. Ese es el contenido. Ahora, cavidad cerrada no es cerrada porque ya les dije que tiene una apertura inferior y también tiene un orificio de comunicación con la cavidad orbitaria a través de la hendidura seno maxilar inferior. Y para que se ubiquen, jóvenes, ¿dónde les pongo acá? Miren, jóvenes, esta es cavidad orbitaria, este es superior, este es inferior, esta es la hendidura orbitaria superior y esta es la hendidura orbitaria inferior o esfeno maxilar que les acabo de comentar. Entonces, a través de esta estructura se va a comunicar esta fosa que estamos revisando, que es la fosa temporal. Entonces, descrita así una primera fosa en la región lateral. ¿Hay más fosas en la región lateral? Sí. La infratemporal y la otra metida, disculpe la expresión, dentro de esta misma fosa última que estoy comentando es la fosa pterigopalatina. Esas las vamos a revisar más adelante. Nos vamos a la región anterior, ya del macizo cráneo facial. ¿Y por qué es cráneo facial? Porque participan huesos del cráneo y participan huesos de la cara. Aquí vamos a encontrar dos fosas orbitarias y estas dos fosas orbitarias es como si estuviesen separadas por otra cavidad intermedia que es la cavidad nasal. Estas son las que vamos a revisar a continuación. Cavidad orbitaria. Miren ustedes acá, jóvenes, de esta cavidad, ¿qué superficie sería de esta cavidad? A ver esto, Denis. Obvio, aplicando los conocimientos que ustedes tienen ya de la primera unidad, jóvenes. Está la superficie superior, la No, inferior. lo que estoy señalando yo. Lo que estoy señalando. La superficie medial. Medial. Si esto es medial, jóvenes, esto es Lateral. quispe. Lateral. Esto es Superior. superior, inferior. O es lo mismo que decir pared medial, techo de la cavidad orbitaria, piso de la cavidad orbitaria y la pared lateral. ¿Tiene pared anterior? ¿Quién responde?
Miren cómo es la superficie medial y cómo es la superficie o pared lateral. Les voy a poner otro esquema. Denis, tú mismo, ¿esto qué es? Es la superficie medial. Todo esto es cavidad orbitaria, pero medial, jóvenes, medial. Y esto es lateral porque aquí está el arco cigomático. Entonces, todo esto es cavidad orbitaria. Les preguntaba si tiene pared anterior. Sí tiene pared anterior, pero no tiene una pared anterior con estructuras, sino es abierta. Entonces, por eso es que a la cavidad orbitaria se le compara como si fuese una pirámide cuadrangular de base anterior, lo que estoy dibujando, y de vértice posterior. O sea, la forma que tiene la cavidad orbitaria no es así, cuadrangular, sino es estrecho hacia atrás, si es que se entiende mejor así. Jóvenes. Y el vértice de esta pirámide no coincide con la línea media de la base, sino que se inclina el vértice medialmente. Por eso es que más adelante ustedes van a escuchar o van a leer el, el eje que tiene el globo ocular. Entonces tiene una base que es la apertura de las órbitas, el vértice, como se les he comentado. Hay medidas establecidas promedio para esta cavidad, sí, la base o la pared inferior más o menos mide en promedio 40 milímetros o 4 centímetros, la pared o las paredes lateral y medial 35 y el espacio de separación entre ambas cavidades solitarias, obvia que he interpuesto la cavidad nasal, 2.5 centímetros. ¿Qué hay en esta cavidad, jóvenes? Predominantemente globo ocular y anexos. Y cuando digo anexos, nos estamos refiriendo a glándula lacrimal, fosa troclear, nervio óptico, músculos extrínsecos. Hay panículo adiposo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras anexas. Lo que debemos revisar en cavidad, entonces, es su conformación ósea y qué detalles anatómicos podemos encontrar en cada una de estas paredes. De eso vamos a hablar a continuación. Pared superior. ¿Qué hueso predominantemente conforma? La porción horizontal del hueso frontal o la porción orbitaria del frontal. En parte, las alas menores del esfenoides. ¿Tiene detalles anatómicos? Sí tiene detalles anatómicos, jóvenes. ¿Qué hay acá? Esto es lateral, esto es medial por si acaso. ¿Qué hay acá? En el techo de la órbita. ¿Quién responde? ¿Nadie? ¿Quién responde, jóvenes? La fosa para la glándula lacrimal y una estructura casi parecida, pero ya no en esta región superolateral, sino superomedial, pero del techo de la cavidad orbitaria o pared superior. Otra fosita, la fosita troclear para el tendón de un músculo extrínseco del globo ocular. Y más superiormente vamos a encontrar la escotadura o a veces agujero orbitario por donde transcurre arteria y nervio. Entonces ahí tienen la pared superior. Luego, la cara o superficie opuesta, pared inferior. ¿Qué huesos entran en la conformación? La cara orbitaria del hueso malar o cigomático. Ahí lo tienen. Luego está la superficie superior del hueso maxilar. Y por debajo de esta superficie, y en general así jóvenes, por debajo de esto, que hay el seno maxilar. Se lo refiero así para que vean lo débil que es esta porción que tiene el maxilar acá. Luego, ¿qué hay?
la apófisis orbitaria del hueso palatino. Y esta porción orbitaria que tiene el hueso palatino en su borde superior es esta superficie que la están viendo acá, un rosadito chiquitito. Luego, estamos en pared inferior, jóvenes. ¿Qué detalle anatómico fundamental encontramos acá? La hendidura orbitaria inferior. ¿Cómo se llama estos jóvenes? Que ya se los describí cuando hemos hablado de maxilar. Una y después le continúa otra estructura y finalmente esa desemboca a este nivel. El ¿Quién surco responde? infraorbitario, doctor. ¿Quién habló? Mariela Ticona, doctor. Mariela, muy bien. Inicialmente es el surco, como ustedes están viendo ahí. El surco después se tiene el comportamiento de un verdadero conducto porque tiene todas las paredes y finalmente desemboca en el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario está en la cara anterior del maxilar. Entonces lo que interesa acá simplemente como detalle es surco y conducto. Entonces hasta ahí tienen pared superior y pared inferior. Ahora, de esto es lo que hemos hablado, jóvenes. Lo último, pared inferior. Aquí está mejor identificado el surco, luego viene el conducto y acá ya no es factible de ver el agujero. Ahora, vean ustedes, esto ya es escrito en la pared medial, la ubicación que tiene el conducto nasolacrimal. Y obvio esto que está en rojito es el hueso lacrimal. ¿Y este qué hueso es? Chicos. Muchachos, ¿qué hueso es? El etmoides, doctor. ¿Qué parte del etmoides? ¿Quién habló? Porción de la izquierda. A ti con Ramos. ¿Quién estaba respondiendo? ¿Quién dijo etmoides? ¿Quién dijo etmoides? Son los ticones, doctor. ¿Qué parte del etmoides es esa ticona? El etmoides es como una T, jóvenes. Lo vertical, vale la redundancia, es la porción vertical del etmoides. Después tiene el horizontal, que es la lámina horizontal, donde están las fenestraciones, que debe estar acá. Y lateral a eso, lo que cuelga, los laberintos etmoidales, jóvenes. O sea, esto se va a articular con la escotadura que tiene el hueso frontal. Entonces, sigamos con las paredes. Pared medial o interna. Primer hueso, apófisis frontal del maxilar. Luego está por detrás, ¿cómo se llama este hueso? Que tiene esta característica en su superficie externa, una cresta, y que termina en un gancho, es el hueso lacrimal o unguis. Y entre ambos ya determinan la porción inicial de esto que les he comentado, jóvenes. El conducto lacrimonasal. Conducto es diferente que fosa. Y en esta cresta sirve como reparo anatómico para la inserción de dos tendones del músculo auricular, el tendón directo y el tendón reflejo, y también para la inserción de un músculo que vamos a revisarlo más adelante, que es el músculo de Horner. ¿Qué otras estructuras óseas están en la pared medial? La lámina orbitaria, que otro nombre tiene, del etmoides, que está en su masa lateral, porción superior, cara externa. ¿Cómo se llama esto? Es la única superficie, sí, de estas características que tiene el etmoides.
la lámina papirácea u orbitaria del etmoides. Y en su vértice con el hueso frontal tienen los agujeros etmoidales anteriores y los agujeros etmoidales posteriores. Y en el fondo, como lo más posterior de esta pared medial, vamos a encontrar conformando parte de lo que es el cuerpo del esfenoides. Y en el fondo mismo, jóvenes, ya se insinúa el agujero óptico. Agujero óptico. En la pared lateral, jóvenes, ¿quiénes entran en la conformación de esta pared externa o lateral? La parte más inferior de la apófisis cigomática que tiene el frontal a este nivel, predominantemente la superficie externa de las alas mayores del esfenoides o anterior. Luego está la parte orbitaria del hueso malar. Obvio, en todo esto, jóvenes, que ven ustedes en la interposición de los diferentes huesos que conforman estas diferentes paredes, van a ver articulaciones, específicamente las suturas. Y en el fondo de la pared externa o lateral que vamos a encontrar, la hendidura orbitaria superior. Entonces, ahí tienen descrita, jóvenes, la cavidad orbitaria. Ya les he dicho qué forma tiene. Tiene una apertura anterior y un vértice posterior. Tiene una pared medial, pared lateral, pared superior, pared inferior, con su conformación ósea cada una y detalles anatómicos que hay también en cada una de estas paredes. Y olvidé comentarles que a través de esta hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar, jóvenes, y el nombre lo dice, esfenomaxilar, comunica la cavidad orbitaria con la fosa que les he comentado antes, la temporal, y con la fosa pterigopalatina. Y esto lo vamos a volver a revisar cuando hablamos de la fosa pterigopalatina. La otra cavidad interpuesta entre las dos orbitarias, cavidad nasal. Y la cavidad nasal dicen que es la estructura más central que tiene la conformación de la cara. Igual tiene paredes. Denis, ¿qué pared es esta de la cavidad nasal? O esta otra que es lo mismo. Las paredes laterales. Paredes laterales. Esto, muchacho. La base o pared inferior. Base o piso. Muy bien, base o piso. ¿Y esto? El vértice. No tiene vértice, es la pared superior. ¿Hay alguna diferencia entre esta base y el techo de la cavidad nasal? ¿Es todo quispe? La diferencia es obvia, muchachos. Este más amplio y este más estrecho. ¿No es cierto? Si fuese maxilar solo, esta es la escotadura nasal, igual este lado. Pero acá falta estructura cartilaginosa. Y también esta cavidad, jóvenes, que es como un cajón que se prolonga de anterior a posterior, pero un cajón así no regular, sino que de base amplia y parte superior estrecha. Igual tiene una apertura anterior y una apertura posterior. Y la apertura posterior son las coanas que les he precisado hace un momento. Entonces, ambas son cavidades o aperturas abiertas, porque tiene que permitir el flujo de aire. Entonces, ¿tiene pared anterior? Sí tiene. ¿Tiene pared posterior? Sí tiene, pero no tiene esta estructura así de conformacional que delimite. Son abiertas. Tiene paredes, ya les he comentado las paredes, entonces vuelvo acá si no, para que se ubiquen mejor. Superior, inferior, lateral, la otra lateral, ¿y esta qué pared es, Denis?
La medial, Medial. Por tanto, ¿cuántas cavidades nasales tienes? 2, derecha e izquierda. 2 cavidades nasales. Muy bien. Ahora, acá hay jóvenes estructuras óseas no desconocidas para ustedes. No desconocidas para ustedes. Esto es anterior o posterior. Anterior. Descanso. ¿Anterior o posterior? Anterior, doctor. Anterior. Y obvio, esto definitivamente. Está bien, gracias. Y esto definitivamente posterior. ¿Quién respondió? Carlos Ticona Ramos. Ya, Ticona, tú mismo, muchacho. Si este es anterior, este es posterior. ¿Esto? Sería superior o craneal. Me canso. Superior, chicos, superior. ¿Y esto? Inferior. Inferior. ¿Qué pared es esta de una cavidad nasal? Medial. Medial. ¿Quién dijo medial? Mariela Ticona, doctor. Mariela, medial. ¿Usted qué dice, Ticona? Hay un duelo de ticonas. También medial. Yo pienso que es la pared lateral derecha. Claro, si no, Mariela te tira la zurra. ¿Quién habló No es al la pared. final? No es Valdés, Nina, Brady. ¿Quién? Brady, Valdés. ¿Quién? Brady, Valdés. Muy bien, muchacho. Usted está muy... Está bien, muchacho, tranquilo. Sí, chicos, No. es la pared de la fosa nasal derecha. Por esto es anterior y este es posterior. Y se los he dicho cuando hemos escrito al etmoides, les he dicho que estas coanas o conchas o cornetes están en la pared lateral, se los dije. Y si no, miren el esquema acá, jóvenes. Esto abultadito que ven, esas sombras oscuras, no es porque se la chorreó la pintura, ¿quién hizo esto? Esos son los cornetes jóvenes o conchas. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿quiénes entran en la conformación ósea de la pared lateral? Algunos dicen parte de lo que es los huesos nasales, pero sí definitivamente esta superficie, o más si quieren la apófisis ascendente del maxilar. Por detrás, las dos conchas a expensas de las masas laterales del etmoides, superior y media. Entre la apófisis ascendente del maxilar y este borde que tiene la concha nasal media, ¿qué hueso es este? Esa es la superficie interna del hueso lacrimal o unguis. Otro hueso conformante de la pared lateral es la concha o cornete nasal inferior. Por detrás de esto está la lámina perpendicular del hueso palatino. Y el hueso o parte de la conformación ósea más hacia atrás de la pared lateral es la superficie medial de la apófisis pterigoides medial. Entonces, si es que estamos ubicados así, lo que voy a trazar obvio que está por más lateralmente a esto, más lateral a las conchas o cornetes, superior al borde superior de la cresta nasal inferior. Acá hay una espícula de hueso que se mete ahí en esa superficie que les estoy comentando. ¿Cómo se llama eso? Y que es parte conformante de este hueso. Ahí está la pista más grande.
que está por debajo de la cavidad orbitaria que les he comentado hace un poquito. ¿Qué cosa, jóvenes? Que casi se le describe como lo mismo que está acá. ¿Quieren más pistas? Nadie quiere responder. Es cuestión de ubicación, jóvenes. Sería Rocío, ¿me escucha? No. Rocío, ¿me escucha? Sí, sí se escucha, doctor. Ya, ¿cómo se llama esto, Rocío? Si digo que esto es apópterigoides, ¿de qué hueso estamos hablando, muchachos? De los esfenoides. Del esfenoides. ¿Qué parte es esta del esfenoides así? Y acá está la silla turca. ¿Cómo se llama esto, Rocío? ¿Quién tiene la respuesta? ¿El cuerpo del esfenoides? Todo esto es cuerpo del esfenoides, todo. Pero si yo señalo solamente esto, Es el seno esfenoidal, doctor. ¿quién habló? Rojas Piero. No te escucho. ¿Quién habló? Rojas Piero. Rojas Minaya, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Tú mismo, Rojas, ¿esto cómo se llama? El seno frontal. Y entonces, esto que estoy representando aquí, y que el orificio realmente ya, por la articulación que tienen estas superficies, una, dos, o si quieren superior, anterior, inferior y posterior, que eso los he descrito en la clase cuando hemos hablado de ese hueso. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es, jóvenes? Rojas, ¿te ubicaste? Nadie, chicos. Esta es la pared medial, pared basal o pared interna, obvio que se prolonga hasta acá atrás, hasta ahí, del maxilar. ¿Y qué es evidente ver en la cara nasal, medial o interna del cuerpo del maxilar? Muchachos, les falta definitivamente sentido de ubicación. Uf, ni con pistas. ¿Quién se arriesga a ver, muchachos? Seno el maxilar. A identificar. ¿Quién habló? Brady Valdés. Es que yo pensaba, o sea, Muy bien, uno, o sea, Valdés. yo no entendía si se Dilo refería a con calma, seno o muchachos. se refería Si les estoy dibujando esto, jóvenes, así, es el seno maxilar, pues chicos, si les he dicho que es el seno, se los he descrito, les dije que esto realmente cuando ya está articulado no tiene así esta superficie. Se ve disminuida la superficie porque va a estar ocupado en gran parte por la concha nasal inferior. Anteriormente va a ser, disculpen la expresión, invadido por el palatino o su borde posterior, perdón, el lacrimal. Posteriormente por una escama ósea que tiene la lámina perpendicular del palatino e inferiormente por el borde superior del hueso lacrimal. Y solamente de lo que se ve de ese seno es esto, jóvenes. Pero eso ya no se llama, ya no es orificio en sí del maxilar. Son los meatos que después vamos a comentar. Entonces ahora, indirectamente, cavidad nasal, parte de la cavidad nasal específicamente paralateral,
¿Hay orificios de comunicación? Sí, jóvenes. Meatos. ¿Y se acuerdan cómo se llama esto? Una superficie ósea interpuesta en el borde superior del hueso palatino entre la apófisis orbital y la apófisis palatina. La escotadura palatina. Escotadura cuando se revisa hueso individual, pero cuando ella se articula con, en este caso, el cuerpo del esfenoides, ya adopta la forma de agujero. Y es el agujero pterigo-palatino. Entonces, el agujero pterigo-palatino va a permitir que se comunique o transcurren estructuras en relación a la cavidad nasal o a la fosa pterigo-palatina. Entonces, ahí tienen la pared lateral de una cavidad nasal. ¿Es lo mismo o diferente, Valdés? Bueno, no es lo mismo porque le han retirado lo que es los cornetes, ¿no? El cornete superior. Carajo, ¿y esto no es cornete? Ah, Siguen siendo los verdad, mismos verdad. jóvenes, Sí, sino sí, que, tiene razón, tiene razón. oye, que Tiene el razón. dibujo no es tan bonito de repente como este, pero concha nasal superior, concha nasal media y la concha nasal inferior. Pero aquí ya no les voy a repetir lo mismo. Es para poder identificar que mejor esos orificios que ya se los dije. El agujero u orificio esfenopalatino. A este nivel, el meato nasal superior, el meato nasal medio que se vio mejor en el esquema anterior, y aquí va a estar el meato nasal inferior. Entonces, estos meatos jóvenes, que son orificios de drenaje de los conductos que tienen para drenar, ¿qué? Seno esfenoidal, senos frontales, senos etmoidales y seno maxilar. Y la única estructura que desemboca en el meato nasal inferior, escuchen, la única, es esta estructura que viene por acá, chicos. Se los voy a mostrar nuevamente. Ojalá lo encuentre. ¿Cómo se llama esto? Conducto nasolacrimal. Y ese conducto nasolacrimal es el único que desemboca en el meato nasal inferior por debajo de la concha o cornete inferior. Sigamos con las paredes que constituyen cavidad nasal. Pared medial. ¿Cómo se llama esto, Valdés? La lámina perpendicular. La lámina perpendicular. Estamos acá, chicos. ¿De quién? Etmoides. No. Sí, del etmoides. Esto es lo que estamos viendo. Está bien, muchachos, está bien. Esto es lo que estamos viendo, jóvenes. Pared medial. Y esa pared medial es para ambas estructuras o para ambas cavidades. Entonces, lámina perpendicular del etmoides. ¿Y este hueso cómo se llama? Boomer. Sí, Boomer. Boomer. Y algunos consideran a la espina nasal del frontal, también consideran la parte más antero-superior del esfenoides, el pico o rostrum del esfenoides. Y hoy aquí falta, jóvenes, el cartílago septal, que se continúa a esta superficie. Y la pared inferior, jóvenes, que es la de acá, que es más ancha en comparación con la pared superior, conformada por dos huesos, ¿no? La apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Y aquí hay el agujero, el conducto incisivo, atrás van a estar los nasopalatinos, anteriores y posteriores.
Entonces ahí tiene la pared medial. Y lo que falta por describir es la pared nasal superior. Esta superficie. Entonces aquí va a estar una pequeña parte del frontal, la espina del nasal que tiene el frontal. Obvio, aquí va a estar la parte más superior de los huesos propios de la nariz, la lámina cribosa del etmoides, parte en sí del cuerpo del esfenoides. Y en la pared posterior, jóvenes, ya les he dicho que la apertura o posterior superior está el cuerpo del esfenoides, pero en la parte posterior es libre, ya por si acaso, libre. Entonces ahí tienen la pared o las cavidades nasales con sus respectivas paredes. Vayamos ahora a una superficie interna y que lo vamos a ver mejor acá, donde estamos. No se ve muy bien, me canso. Acá está. ¿Qué es esto, jóvenes? Apófisis pterigoides. Lámina. Si digo apófisis, tiene dos. ¿Qué lámina es esta de las apófisis? Porque acá hay otra. Externo lateral, doctor. Apófisis. Medial y lateral. Tiene una superficie anterior y esta es la superficie posterior de las apófisis pterigoides. Y lo que vamos a revisar es una estructura que está inmersa ahí. Es lo mismo que les he mostrado. Ahí, ahora, esto se llama esfenoides. ¿Qué superficie del esfenoides es? ¿Quién habló al último? ¿Qué superficie es del esfenoides? ¿O qué vista, si es que quieren? Chicos. Y con esto terminamos huesos de la cabeza. Una vista posterior. Están bien cruditos. ¿Viste? ¿Quién habló? Brady Valdés. Muy bien, Valdés. Es una vista póstero superior. Obvio, se ve la superficie endocraneana de las alas mayores. Se ve aquí, esta es la silla turca, esta es la lámina cuadrilátera y obvio no se ve los senos esfenoidales porque eso es anterior. ¿Y cómo se llama esto, Valdés? A las apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides Medial y lateral. Ya, y este espacio, ¿cómo se llama? Y eso ya le dimos identificación cuando hemos hablado de esfenoides. Justamente, jóvenes, esa es la fosa pterigoidea, dos fositas pterigoideas. ¿Ubicadas dónde? En la superficie posterior de las apófisis pterigoides. Es como una excavación que tiene la superficie externa de la lámina medial y la superficie interna de la apófisis pterigoides lateral. Ahora, esta fosa se caracteriza ¿por qué? Porque es ancha en su base y prácticamente estrecha en su vértice. Y descrito así, tiene una forma triangular donde obviamente predomina el eje vertical en su descripción. En lo más superior tiene una estructura así como excavación que se llama la fosa escafoidea o navicular, que esta fosa prácticamente se va a continuar con la lámina medial de la apófisis pterigoides y va a servir de superficie de inserción ¿para quién? Para el músculo
periestafilino externo. Ahora, esta base, jóvenes, pero va a estar en relación ¿con quién? Con la apófisis piramidal que tiene el hueso palatino. Y va a prestar inserción al músculo pterigoideo interno, músculo masticatorio. Entonces, ahí descrita la fosa pterigoidea. Esto es dentro, o mejor dicho, externamente, porque eso está por fuera de la cavidad craneal. Estamos nuevamente en una vista lateral, jóvenes, y les dije que aquí hay una fosa temporal, una infratemporal, y metido dentro la fosa pterigopalatina. Esta ya la hemos descrito. Y aquí está la cresta infratemporal. Ahora, para poder revisar esta superficie, ¿qué se ha hecho? Cortar definitivamente el arco cigomático y retirar el hueso más inferior de la cara inmóvil, que es la mandíbula, y específicamente de la mandíbula, aquí estaría su rama ascendente, donde va a estar el borde superior, donde está el cóndilo de la mandíbula. Por tanto, esta fosa infratemporal o cigomático tiene paredes. Una pared medial, o sea, la que está, digamos, más próximo a la línea media de la configuración del macizo craneofacial, una pared anterior, una pared superior y una pared posterior y la pared externa. Entonces acá, si yo empezase, por ejemplo, la descripción de la pared superior, ¿por quién va a estar, digamos, como referencia estructural? A la mayor de los esfenoides. Pero realmente no tiene una pared definida. ¿Por qué? Porque hemos dicho cuando hemos hablado de la fosa temporal que ambas prácticamente se comunican. Pero a nivel de esta pared, ¿qué encontramos? Que tiene orificios de comunicación a través del agujero oval y espinoso. Es así, se van a la fosa craneal media. Luego, su pared medial, ¿quién lo constituye? Va a estar constituido, si ustedes ven en el fondo, jóvenes. ¿Por quién? Por la superficie externa. ¿De quién? De la lámina, que tiene a ese nivel el hueso maxilar. La pared anterior es simplemente la tuberosidad que tiene la maxila. La pared superior ya les he comentado. La pared externa, si les dije que falta acá la mandíbula, entonces su pared externa de esta fosa pterigopalatina va a constituir ¿qué? La superficie medial de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Listo, chicos? Ahora, la otra fosa. Esta es otra vista y permite ver así, miren, jóvenes. En el fondo, lo que estoy dibujando. ¿Y qué agujero es este? Que ya lo han visto en anteriores esquemas. Primero es el agujero esfenopalatino. Y esta es realmente la fosa, sí. Entonces, en cuanto a la ubicación de esta fosa, está metido más profundamente a esta última que hemos comentado, que es la fosa infratemporal. Y aquí referencialmente tiene esto, ¿no? O sea, a este nivel más o menos es la ubicación que tiene esta fosa pterigopalatina. Pues digo, más medial a esta línea media. Y la fosa infratemporal estaría aquí, lateralmente. Entonces, en la descripción que se hace también de esta fosa pterigopalatina es como una cuña metida entre la fosa pterigo maxilar o cigomática. Entonces, por la ubicación que tiene, va a estar por debajo del piso de la endocraneal y por encima de la bóveda palatina. Y esquemáticamente yo lo representaba así a esta fosa para que sea entendible la descripción, jóvenes.
forma triangular. Entonces, esta es la base de la fosa pterigopalatina. Este es su borde posterior, borde anterior. La pared lateral es libre, permite una comunicación amplia con la fosa infratemporal. Y en el fondo, obvio, va a estar la pared medial. Y esa pared medial va a estar constituida por la superficie externa. ¿De quién? Del hueso palatino. Entonces, identifiquemos mejor sus paredes. La base. ¿Por quién va a estar constituida esta región? Por las alas mayores del esfenoides y el punto de unión que tiene la tuberosidad del maxilar con las apófisis pterigoides. Esas estructuras constituyen la base de esta fosa pterigopalatina. Y el vértice, ¿por quién más está constituido? Por la unión de estas dos superficies. Ahora, la pared anterior, ¿quién lo forma? La tuberosidad del maxilar. O si algunos dicen el borde posterior del maxilar. La pared posterior, el borde anterior de las apófisis pterigoides. Pared interna, ya se los comenté, la superficie externa de la lámina perpendicular o vertical del hueso palatino. Y la pared externa, ya les dije que no tiene realmente pared porque se comunica con la fosa cigomática. Ahora, delimitada sí está fosa pterigopalatina. ¿Es cerrada, jóvenes? No es cerrada. Tiene orificios de comunicación, como por ejemplo a través de la hendidura orbitaria superior, a través del agujero esfenopalatino. Por el vértice transcurren igualmente canales de pterigopalatinos anteriores y posteriores. Entonces, ¿qué orificios realmente o a través o con quién se comunica esta fosa pterigopalatina que les acabo de revisar? Lateralmente, o sea, hacia afuera. Si no tiene pared, obviamente se va a comunicar con la fosa infratemporal. Lo opuesto, medialmente, se va a comunicar ¿con quién? Con la cavidad o cavidades nasales a través del agujero esfenopalatino. Esa escotadura que tiene el palatino en su borde superior y que cuando se articula con el cuerpo del esfenoide se llama agujero esfenopalatino. Luego, ¿con la fosa craneal se comunica? Sí, específicamente con la fosa craneal media. ¿A través de qué agujero? Del agujero redondo mayor, porque ahí les dije transcurre la segunda rama del quinto par craneal, que es el nervio maxilar. Anteriormente, ¿con quién? Con la cavidad orbitaria. ¿A través de qué estructura? De la hendidura orbitaria inferior. Porque va a transcurrir ramitas del nervio maxilar. Posteriormente, va a estar en relación con el conducto pterigoideo e inferiormente con la boca a través de los canales palatinos mayores. Entonces, nuevamente ahí lo mismo, jóvenes. Recalcarles de que tiene esta forma así, triangular de base superior, vértice inferior. Ahora, esta es una cavidad que solamente tiene paredes, esta forma y orificios u estructuras que permiten de comunicación con otras circundantes, por supuesto, y cercanas a ella. No, jóvenes, tiene un contenido de estructuras importantes, o sea, metido dentro de esta superficie de la fosa pterigopalatina. ¿Y qué estructuras? Esto que está en blanco amarillento son nervios, jóvenes. De la rama ascendente de la mandíbula, de la superficie externa y de la superficie interna. Y aquí estamos en esta zona. Entonces, en este esquema, por ejemplo, ¿qué estructuras permite reconocer como contenido? Nervio maxilar, las ramas anteriores de la arteria maxilar, hay tejido graso a este nivel, hay un ganglio que luego se los muestro. Aquí está el ganglio joven, es el ganglio esfenopalatino que tiene diferentes ramas, ramo meningio, cigomático, pterigopalatino.
Esta es la fosa que estamos revisando, jóvenes, y ahí está la comunicación a través del agujero, este es el seno maxilar. Esta es la segunda rama que tiene el quinto par craneal. Esta es la primera. Nuevamente y mejor representado aquí el ganglio que les he comentado. Esta es la fosita de Geyser. Esto es la parte más medial que tiene el peñasco del temporal. El ganglio de Geyser, justamente para esta fosita es para este ganglio, de la rama superior, o primero la segunda y la tercera. De esta rama es la que estamos revisando y ahí está el ganglio esfenopalatino. Lo mismo, otra vez el ganglio aquí. Ven ustedes la disposición que tiene la carótida interna a través del agujero carotídeo con su poro acústico externo y poro acústico interno. Y estos son esquemas, jóvenes, representando a lo mismo que les acabo de comentar. Esto es anterior, esto es definitivamente superior, esto es inferior, borde anterior, borde posterior. Ahí está el triángulo que les he dibujado yo. Y obvio, este es el agujero esfenopalatino. Ubicados así, ya lo revisan con calma ustedes. Este es un complemento de la clase, jóvenes, lo mismo que está acá, pero para poner en evidencia estructura nerviosa, ganglio esfenopalatino y la arteria esfenopalatina. Lo mismo, jóvenes. Estas son las ramas de la maxilar interna. Y en este último cuadro, jóvenes, está el resumen de lo que más deben acordarse ustedes, de la fosa temporal, fosa infratemporal y de la fosa pterigopalatina. No estoy diciendo que es lo único que tienen que saber. O sea, recordando lo último que hemos revisado, porque lo primero tiene más importancia que todo esto. Ese es el mensaje, jóvenes, de esto, del cráneo en su conjunto. Estructuras mixtas, primeramente hemos revisado de las cavidades que se forman cuando están los propios huesos del cráneo y después estructuras cuando, digamos, están relacionados con las mismas estructuras de los huesos que conforman la cara o ya una fusión de lo que es huesos del cráneo y huesos de la cara. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, Valdés está atento, como se dice ahí, Mariela también, Ticona también lo escuché, a Rojas también lo escuché, a Denis igual, a quien no le escucha, aunque me parece haber escuchado un dejo medio raro, es a Carvalho. A Isabel también le escuché. Bueno, jóvenes, ¿tienen preguntas o no? Creo que está todo claro, doctor, porque nadie puso nada en el chat. Sí, Rocío, ese de que esté todo claro ya no me estoy creyendo porque estoy evidenciando de que no es así, ¿eh? Pero ya ustedes tienen que poner más interés en el curso, muchachos. La primera unidad fue papaya, o fácil. La segunda se complica un poco más. La tercera es un poquito más complicado. La tercera, bueno, un intermedio. Y con eso terminamos anatomía 1. Y cuando veamos anatomía 2, chicos, anatomía 2, que es prácticamente toda esa parte del curso, sistema nervioso, sí o sí, chicos, y esto que les quede el mensaje desde ahora para que le vayan tomando interés en revisar este tema. Tienen que saber todo eso como hemos hablado de esto, de la clase de hoy. Bueno, entenderemos que no hay preguntas, chicos. Entonces, supongo que también tienen actividades a continuación.